Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Nissan Teana 2J32. El principal número de quejas sobre el Teana de segunda generación está relacionado con las transmisiones utilizadas. Dio la casualidad de que el curso general de la fiesta en Renault-Nissan giró hacia el uso de CVT. Así, a diferencia de las transmisiones automáticas de 4 velocidades del modelo anterior, al cambiar de generación se optó por transmisiones continuamente variables. Antes del rediseño, se instaló el muy común Jaco JF011E con motores 2.0 y 2.5. Esto es prácticamente un éxito en el mundo de las transmisiones automáticas continuamente variables, pero en el Teana funciona principalmente con motores 2.5, lo que no tiene el mejor efecto sobre el recurso. Después del rediseño en 2011, su lugar lo ocupó la caja de cambios más avanzada Jaco JF016C. Es en muchos aspectos similar a su predecesor, pero presenta menos problemas con el sistema hidráulico durante el kilometraje de garantía de 100 a 150.000 kilómetros. Sin embargo, tiene problemas con la vida útil del convertidor de par. Según la última moda, tiene bloqueo parcial, lo que significa un mayor desgaste en dichos modos. Bueno, el Jaco JF010 todavía funcionaba con motores 3.5, porque era la única transmisión que podía soportar su par. Nuestros raros coches con motor de 2 litros para los mercados asiáticos también estaban equipados con una transmisión automática R4F04A clásica, pero en general casi se pierden. Además, tras el rediseño, la caja de cambios de 4 velocidades también fue sustituida por CVT. La mayoría de los coches son de tracción delantera y no presentan dificultades especiales con sus transmisiones. En los vehículos con tracción total, al embrague de la tracción trasera se le suma una cantidad de componentes con un recurso limitado, que pueden quemarse durante la conducción frecuente sobre hielo o carreras en el verano, pero aquí el variador es más probabilidades de fallar que el embrague. Todas las CVT Yarko de esta generación se basan en un diseño de correa de marcación de tipo pulsador y se distinguen por diseños muy sofisticados. Con un funcionamiento cuidadoso y una sustitución oportuna del aceite y los filtros, estas transmisiones son extremadamente fiables, capaces de recorrer más de 150 a 200.000 kilómetros incluso sin fallos menores. Además, las averías suelen manifestarse mucho antes de que se produzca un fallo total, y la eficiencia de los coches con este tipo de cajas de cambios es muy alta. Pero a estas transmisiones realmente no les gustan muchos modos de funcionamiento que socavan su vida útil. En primer lugar, cargas frías. En un variador sin calefacción, una carga ligeramente mayor provoca deslizamientos y daños en la correa y los conos. El sobrecalentamiento no es menos dañino, especialmente con una carga en constante cambio. Para una CVT, las relaciones de transmisión extremas, los movimientos de tracción prolongados a bajas velocidades, por ejemplo, al remolcar o en barro profundo, así como los recorridos largos a altas velocidades son perjudiciales para la CVT. Cualquier sacudida o carga de choque asociada con las vibraciones de torsión también es muy dolorosa. Incluso circular bajo la tracción de rieles y con graves irregularidades daña la cinta y los conos, sin mencionar el tráfico todoterreno, los resbalones, la superación de irregularidades desde parado y otras cargas de este tipo. Como resultado, el recurso medio de un variador durante el funcionamiento en Rusia es 2 veces más modesto que en Estados Unidos o Japón y hay menos posibilidades de restauración. Aunque una reparación media no suele ser demasiado cara, si no retrasas el cambio de correa, entonces todo se limitará a sustituir filtros, algunos solenoides y, de hecho, la correa. Pero si el aceite estaba sucio, las cargas eran pesadas y la correa y los conos estaban muy desgastados, entonces la reparación seguramente sería extremadamente costosa y, dados los precios de los repuestos aquí, incluso no sería rentable. Bueno, además de todo lo anterior, las estructuras tienen puntos débiles individuales, como sin ellos. Como resultado, comprar un Teana siempre requiere una verificación exhaustiva del estado de la transmisión y, durante el funcionamiento,
es necesario recordar constantemente las características de la CVT, de lo contrario, las posibilidades de reparación aumentan significativamente. Especialmente muchas dificultades surgen con el Jaco JF010E, que se instaló con motores 3.5. Por supuesto, es mucho más fuerte que sus hermanos menores, pero aún así las correas quemadas, las migas en el aceite y los filtros rotos en este tipo de máquinas son la regla y no la excepción. La mayoría de los propietarios no se niegan el placer de presionar la zapatilla, una vez más castigar a alguien en la carretera y conducir a velocidades superiores a 150 por la carretera. Con kilometraje superior a 150.000, lo más probable es que sea necesario un reemplazo preventivo de la correa, sus muescas de fricción se desgastan y comienza a transmitir peor el par, y el deslizamiento resultante puede dañar los conos, después de lo cual el costo de la reparación aumentará varias veces. Con un motor 3.5, el calentamiento en el lugar es una medida necesaria, sin él, conducir por calles nevadas mata el variador muy rápidamente. Y ciertamente no se puede arrancar sin calentarse, sobre todo porque el par de un motor de este tipo provoca fácilmente resbalones en superficies resbaladizas. Después de 100.000 kilómetros, se recomienda revisar y reparar reemplazar la válvula de presión principal, de lo contrario, las sacudidas de presión pueden dañar la correa. Durante el funcionamiento prolongado con aceite contaminado, tanto la bomba de aceite como los émbolos del cuerpo de la válvula también sufren. Si el aceite no se ha cambiado durante mucho tiempo, lo más probable es que después de 100.000 sea necesario verificar la presión de funcionamiento y revisar completamente el cuerpo de la válvula. Con un kilometraje de 150 a 200.000, la bomba escalonada generalmente requiere reemplazo y, cuando funciona con aceite sucio, puede fallar mucho antes. La caja de cambios Jaco JF011 funciona en condiciones más cómodas, especialmente en el caso de motores de 2 litros. Su sucesor, el Jaco JF016E, es similar en muchos aspectos, excepto que el cinturón que contiene está mejor protegido contra sobrecargas y, en teoría, puede soportar un kilometraje un poco más largo, y los revestimientos de bloqueo del convertidor de par se desgastan más rápido, ya que soportar la carga durante una aceleración rápida, como en las transmisiones automáticas clásicas de última generación. Pero en general todo lo dicho es cierto para ella. Con un mantenimiento cuidadoso, puede contar con un kilometraje de 250.000 antes de reemplazar la correa, incluso en nuestras condiciones. A menos que sea necesario cambiar el aceite con frecuencia, al menos una vez cada 50 a 60.000 kilómetros. Las principales averías durante el funcionamiento están asociadas a la contaminación del aceite y al desgaste de la bomba de aceite, el regulador de presión y el cuerpo de la válvula, así como al desgaste de los cojinetes. En las primeras revisiones de las cajas de cambios, puede haber problemas con el giro de los cojinetes del eje secundario, pero la vida útil estándar de los cojinetes es de aproximadamente 160 a 200.000. Si se producen ruidos y vibraciones, conviene sustituirlos antes de que se dañen los conos y la correa. Para recorridos superiores a 150.000, se recomienda reemplazar el filtro, reemplazar los 4 solenoides del cuerpo de la válvula y limpiar la válvula de alivio de presión. Al motor paso a paso tampoco le gusta mucho el aceite sucio y se estropea fácilmente si se excede el periodo de reemplazo. La antigua transmisión automática de 4 velocidades R4F04A es poco común y los problemas que presenta son básicamente los mismos que los del Teana J31. Los principales son los golpes al cambiar 1 a 2 marchas y la desaparición de la marcha atrás. El recurso total es de 200.000, pero la caja es sencilla y económica de reparar y, después de la reparación, durará muchas más veces. Los motores principales del Teana son V6 de 2,5 y 3,5 litros de las series VQ25D y VQ35D, y los vehículos con tracción total están equipados con un QR25D de 4 cilindros en línea de 2,5 litros. Los automóviles de exportación de Japón pueden tener un motor 2.0 QR20D debajo del capó.
Todos los motores son bastante fiables, especialmente los motores V6, que están merecidamente considerados como uno de los mejores motores de la década. Algunas dificultades están asociadas principalmente con fallas en los accesorios y la debilidad del sistema de enfriamiento en los motores de 3,5 litros. Además, las CVT son muy respetuosas con los motores, esto también debe tenerse en cuenta. Por lo tanto, un kilometraje de 250 a 350.000 kilómetros sin capital no es infrecuente, pero medio millón es un kilometraje completamente funcional con un servicio de alta calidad. En general, el VQ25D y el VQ35D son motores excelentes. Por supuesto, en nuestras condiciones, su vida útil es más corta de la que pueden durar en Estados Unidos o Japón, pero sigue siendo impresionante. Las principales dificultades son el mal arranque en invierno y los problemas con la vida útil de los catalizadores, que en gran medida están relacionados entre sí. Cuando fallan los catalizadores, la vida útil del grupo de pistones se reduce drásticamente debido a la entrada de virutas de cerámica en los cilindros. La bomba de aceite también es bastante débil, realmente no le gusta el aceite sucio y los intervalos de reemplazo prolongados, por lo que no debe intentar exceder el intervalo de 10.000 de reemplazo a reemplazo en el tráfico urbano y 15.000 en un ciclo combinado si espera un funcionamiento a largo plazo. De lo contrario, después de 120 a 150.000 kilómetros, la presión del aceite caerá al mínimo. Las bujías también deben cambiarse con bastante frecuencia. El motor está equipado con unos costosos de iridio, pero en la práctica esto es inútil, es mejor cambiar los más simples con más frecuencia, aunque la operación de sustitución no es demasiado sencilla, garantiza la potencia normal del motor y aumenta la vida útil de los catalizadores. En los motores 3.5, también hay un problema con las vibraciones. Los soportes del motor deberán cambiarse con mucha frecuencia, aproximadamente una vez cada 40 a 50.000, si necesita comodidad en la cabina. Con un motor 2.5, el problema no es tan grave, el recurso de estos elementos es mucho más largo y es posible que no le molesten hasta un kilometraje de 150 a 200.000. Pero la pérdida de aceite debido a un sistema de ventilación del cárter bastante denso o a su contaminación es un defecto típico, por lo que requiere una inspección y limpieza periódicas. Si el motor presiona el aceite en los coches en marcha, entonces el problema es el desgaste del grupo de pistones o una obstrucción banal del sistema de ventilación, lo cual es mucho más probable. Como corresponde a un motor excelente, no se observan otros problemas específicos. Una vez cada 150 a 200.000 es necesario cambiar las cadenas y los amortiguadores y ajustar las válvulas al menos una vez cada 100.000 y él caminará y caminará. Lo principal es no sobrecalentarse y cambiar el aceite con regularidad, eso es todo. El QR25D4 en línea no es tan confiable ni libre de problemas y, a pesar de su diseño más simple, será más costoso de operar. Y la cuestión no está solo en la vida útil del grupo de pistones, que se espera que sea menor, alrededor de 200 a 250.000 antes de la primera intervención, sino también en el hecho de que la vida útil de las cadenas, el desfasador y la bomba de aceite puede estar en la región de 100 a 150.000 y el reemplazo no será barato. Además, el grupo de pistones es propenso a coquizarse con un alto kilometraje y el motor comienza a consumir aceite. A menudo, entre 120 y 150.000 kilómetros, el motor ya se envía a una revisión menor debido a los anillos atascados y al desgaste de la correa de distribución, pero esto, por regla general, ocurre durante atascos severos. Por lo general, el recurso es aún más largo. Por supuesto, en general, no todo está tan mal, las piezas son económicas. Las camisas se pueden reemplazar si hay desgaste y la mayoría de los problemas con vibraciones y revoluciones desiguales se pueden solucionar enjuagando y limpiando el cuerpo del acelerador y la admisión. El motor QR20D de 2 litros se diferencia de él por una mayor vida útil del pistón. Pero no vale la pena contar con un milagro, definitivamente no durará más de 300.000. Y lo más probable es que todo termine en una quema de aceite con un kilometraje de aproximadamente 150 a 200.000. Bueno,
Los problemas son los mismos, una vida útil no muy larga, vibraciones, fugas de aceite y sensibilidad al sobrecalentamiento. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Nissan Teana 2J32. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.